Hola, ¿qué tal? En este segundo vídeo que vamos a dedicar a la obra de Manuel el Consolador, vamos a hacer algunas reflexiones en torno al contenido de algunas respuestas que da a las preguntas que se le formulan. Antes de seguir, me gustaría comentar algo que se me pasó comentar en el vídeo anterior, y es que de este libro ya tengo hecha una crítica y ustedes pueden encontrarla en el blog de Córdoba Espírita. Es un blog que tenemos en la Asociación Espírita de Córdoba y ahí tengo una serie de 4 artículos donde hago un análisis de este libro. De todas formas, en la descripción del vídeo voy a dejar los 4 artículos para aquellas personas que quieran echarles un vistazo. Bueno, volviendo al tema del libro, una cosa que he encontrado bastante presente, generalmente está bastante presente en la obra de Emmanuel, pero muy presente también en este libro es una clara influencia vétero y neotestamentaria. Y cuando digo que tiene una influencia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que por otra parte sería lógico en una obra espírita, lo digo porque encuentro que en muchas ocasiones lo hace de una forma bastante literal y da, sobre todo al Antiguo Testamento, un valor global que creo que no corresponde con la línea dialéctica del espiritismo. Una de las cosas que me ha sorprendido mucho es la presentación del trabajo como castigo, como expiación a lo que podríamos decir el espíritu rebelde. Eso está en la pregunta 13. Quiero hacer un paréntesis. No digo que Emmanuel presente siempre el trabajo de esta forma. Digo que en esa pregunta en concreto es más que evidente que Emmanuel está presentando el trabajo, fundamentalmente el trabajo físico, como una expiación, como un castigo al espíritu que se equivoca. Él dice lo siguiente: el oxígeno es una dávida de Dios para todas las criaturas. En cuanto al nitrógeno y al carbono, es por su obtención que el hombre lucha afanosamente en la tierra, recordándonos la exhortación de los textos sagrados, y aquí quiero que presten atención al espíritu que falló. Y la exhortación es: comerás el pan con el sudor de tu rostro. Es bastante evidente que, aunque no lo dice directamente, está subordinando el trabajo a un castigo por un error, por una equivocación, por haber fallado, que es como en los textos sagrados, como él dice, se presenta el trabajo. El trabajo se presenta dentro del Antiguo Testamento como el castigo que Dios impone a la humanidad, o uno de los castigos que Dios impone a la humanidad por haber desobedecido su palabra. Es indudable que posiblemente encontremos otras explicaciones y otras presentaciones del trabajo en la obra de Emmanuel, pero está claro que aquí creo que esa respuesta no es del todo clara y es una respuesta que de alguna forma se aparta de la línea espírita. Otra cuestión que está muy presente en Emmanuel, en todo el libro, es el concepto de inerrancia bíblica. El concepto de inerrancia bíblica o la inerrancia bíblica es un concepto teológico que dice que los libros de la Biblia están exentos de error. Esto se basa en la creencia de que estos libros son palabra de Dios. Realmente fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios, y por lo tanto, como Dios es perfecto, no puede equivocarse. Y Emmanuel, obviamente no lo dice directamente, pero presenta la Biblia como un todo, sin errores, sin fisuras, que sirve para la construcción ético-moral del ser humano. Voy a hacer mención solamente a una pregunta, la 275. La pregunta dice lo siguiente: los 5 libros mayores de la Biblia, es decir, la Torá, los 5 libros que se atribuyen a Moisés, encierran símbolos especiales para la educación religiosa del hombre.
Y fíjense la respuesta de Emmanuel. Todos los documentos religiosos de la Biblia se identifican entre sí, en el todo, desde la primera revelación con Moisés, de manera que despertarán en el hombre las verdaderas nociones de su deber para con sus semejantes y para con Dios. La respuesta creo que no deja lugar a dudas. Para Emmanuel, todos los libros que componen la Biblia se identifican entre sí y tienen un mismo nivel, un mismo valor a la hora de despertar en el hombre las verdaderas, ojo, las verdaderas nociones de su deber para con los semejantes y para con Dios. Es indudable que no todos los libros de la Biblia tienen ese mismo nivel ético a la hora de presentar cuáles son nuestros deberes delante de los hombres y delante de Dios, delante del ser humano, de nuestros semejantes y delante de Dios. Voy a poner solamente un texto traído de Deuteronomio, capítulo 7, me parece que son versículos del 1 al 5, y dice lo siguiente: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión, y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema. No harás alianzas con ellas, no les tendrás compasión, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento, seguiría a otros dioses, serviría a otros dioses, y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y se apresuraría a destruiros. Por el contrario, esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, romperéis sus estelas, cortaréis sus cipos y prenderéis fuego a sus ídolos. Creo que este texto no vale y no despierta en el ser humano las verdaderas nociones de nuestro deber para con nuestros semejantes y para con Dios. Es obvio que la mayoría de los textos que encontramos principalmente en el Antiguo Testamento hacen parte de la cultura y de la mentalidad del ser humano en una época que dista 2700 años de la nuestra, y estos preceptos obviamente no valen para conducir al ser humano actual delante de sus deberes con otros seres humanos y con Dios. Creo que ese concepto que está muy presente en las religiones cristianas, principalmente en las católicas, en la evangelista, son conceptos que deben matizarse y deben entenderse mejor dentro del espiritismo. Otra cuestión que he encontrado bastante presente en Emmanuel es la visión vicaria de la misión de Jesús. Antes de nada voy a explicar muy rápidamente qué significa visión vicaria de la misión de Jesús. Una acción vicaria es cuando hacemos algo por otro. En este caso, la muerte de Jesús se considera una muerte vicaria, porque dentro del dogma teológico del cristianismo, muy ampliamente difundido por el catolicismo, Jesús muere para salvar o redimir a la humanidad. Y este concepto, obviamente con otras palabras y expresado de otra forma, se encuentra bastante presente en Emmanuel. Emmanuel, en varias respuestas, da a Jesús lo que se llama dentro de la investigación neotestamentaria y dentro de la investigación de la figura de Jesús, títulos cristológicos. Y le da títulos cristológicos clásicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Cordero de Dios. El concepto de Cordero de Dios lleva implícita la visión vicaria de la muerte de Jesús. Jesús, para los primeros cristianos, simbolizaba el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificaba como homenaje a Dios por haberlos liberado, por haberlos salvado de la opresión de Egipto. Y los primeros cristianos empezaron a hacer rápidamente un paralelismo entre ese Cordero que simbolizaba una salvación concreta a Jesús, que de alguna forma se había entregado para morir en cruz,
con el objetivo de salvar a la humanidad. Y empezó a llamársele de esta forma Cordero de Dios, como simbolismo del ritual que se hacía en la Pascua al respecto del Cordero Pascual. No voy a entrar muy profundamente en esto porque lo veremos en la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo de una forma más profunda, pero a grandes rasgos esto viene a ser así. Voy a poner los textos de las preguntas 271, 293 y 309 para que veamos cómo Emmanuel define a Jesús. En la 271 dice: aquel Cordero de Dios, alma de la redención de la humanidad. Se parece bastante, además de que utiliza el concepto, la expresión Cordero de Dios, en sí el contexto de la expresión nos recuerda mucho a esa visión vicaria de la misión de Jesús. En la 293, para recibir y aceptar al Cordero de Dios, nuevamente insiste en la expresión Cordero de Dios, y la 309, que a mí me parece muy interesante, dice lo siguiente: el esposo de la humanidad terrestre es el Cordero de Dios, que arranca las almas de los caminos escondidos de la impenitencia. Me parece muchísimo al himno Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Que es un himno cristológico claro. Creo que aquí Emmanuel, si no de una forma directa, pero sí indirectamente, está teniendo una visión vicaria de la misión de Jesús que se adapta mucho más a conceptos católicos que a conceptos espíritas. Repito, esto lo veremos mejor en la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo. En términos generales, el libro mantiene una ideología, y digo en términos generales porque no es todo el libro. Hay partes del libro que da respuestas que encajan claramente con un pensamiento espírita. Esto, obviamente, está fuera de discusión. Pero sí es verdad que hay partes del libro que se apartan y bastante de la opinión que ofrece el espiritismo. Hay temas como en la pregunta 140 la astrología, en la 142 la numerología, en la 141 el simbolismo de los nombres, de la 323 a la 328 cuando aborda el tema de las almas gemelas, en la 373 cuando habla de la mediunidad y la subordina al cristianismo, cuando el espiritismo obviamente explica la mediunidad mejor que el cristianismo, y podría seguir poniendo conceptos que se apartan en muchas ocasiones de la visión dialéctica, racional y progresista que el espiritismo ofrece de ellos. En términos generales, desde mi punto de vista, siempre hablo lógicamente desde mi punto de vista, el libro no expresa la naturaleza racional, integradora, universalista, dinámica y sistémica del espiritismo. Porque el espiritismo, si quiere presentarse como una filosofía y como una ciencia, no puede olvidar estos conceptos. Hay veces que leyendo la obra de Emmanuel, el Consolador, estoy analizando solo el libro El Consolador, nos da la sensación de un cierto fundamentalismo religioso. No digo que todo el libro, pero sí es verdad que hay veces que da esa sensación. Simplemente destacar tres preguntas, 351, 390 y 293, además de otras muchas, pero en estas Emmanuel claramente presenta a Jesús como la única verdad, el único camino, el único modelo. Es verdad que para nosotros los espiritistas Jesús es un modelo a seguir, pero el único modelo para la humanidad, o presentarlo como el único modelo para la humanidad, es cerrar las puertas a la visión pluricultural que actualmente cualquier filosofía progresista ha de tener. Vivimos en una sociedad de múltiples culturas y todas las culturas tienen sus propuestas éticas válidas para esas culturas. Y por lo tanto, decir que el nuestro es el único, decir que es el mejor ya desde mi punto de vista es grave, pero decir que es el único
es una expresión que desde mi punto de vista y con todo el respeto hace parte de un fundamentalismo religioso. Si ha conseguido Emmanuel lo que se proponía, por lo menos en el apartado de no entrar dentro de las polémicas de las filosofías y las religiones, desde mi punto de vista no lo ha conseguido. Por un lado, porque ofrece cuestiones y conceptos que chocan frontalmente con la visión espírita. Y por otro lado, por esta última cuestión que estamos hablando. Si nosotros decimos que la única opción, que el único modelo, que el único camino es el mío, estamos cerrando la puerta a la posibilidad de diálogo con otras ideologías que tienen, por supuesto, sus opciones y son tan válidas como las nuestras. Con esto voy a terminar con la obra. Desde mi punto de vista no es una obra que pueda catalogarse como espírita. Creo que es una obra que no es aconsejable para aquellas personas que quieran aprender espiritismo. Obviamente es mi opinión personal. Les agradezco que hayan visto este vídeo. Les dejo mi correo para aquellas personas que quieran ponerse en contacto conmigo. Y debajo de esta forma donde pone suscríbete voy a dejar el logo del canal para quienes se quieran suscribir. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.